Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. Gracias por acompañarnos, doctor López. Y bueno, queremos conocer pues su lectura sobre lo que ocurre aquí en nuestro país en medio de este estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Las medidas que él anunció a través de una cadena nacional a la par del estado de excepción. ¿Considera usted que son las adecuadas para mitigar esta ola delictiva y de criminalidad que se vive? El presidente de la República, con apego estricto a la Constitución de la República, dictó el decreto correspondiente declarando el estado de excepción en el país. El artículo 164 de la Constitución le permite a él hacer lo que ha hecho, porque dice este artículo: la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desorden natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. Así lo dice expresa y textualmente el artículo 164 de la Constitución. ¿Qué es lo que hay en este momento? Efectivamente existe una verdadera conmoción interna a consecuencia del auge de la inseguridad producto de la delincuencia organizada que tiene prácticamente acorralada a la ciudadanía del país. Entonces, frente a un estado de emergencia como este, en donde hay evidentemente una situación muy difícil para la seguridad de los ciudadanos, el presidente de la República ha dictado este decreto, que no es la primera vez que lo hace, ya ha habido anteriores ocasiones, el presidente Molero también lo hizo y el señor Lasso también, en sus primeros momentos de la actuación, cuando el problema carcelario. Ahora lo hace en función de la inseguridad, con el objeto de hacer que la fuerza pública, esta es la fuerza policial y la fuerza militar, entre otras, se haga cargo de darle seguridad a los ecuatorianos. Es correcto. Es el motivo por el cual estamos en este estado de excepción. Ahora, otra de las preguntas que tenemos, Vanessa Robles le saluda, buenos días, es su perspectiva. Ayer el presidente de la República tuvo una agenda bastante apretada entre reuniones con el movimiento indígena, reuniones también con la policía. Quito fue escenario para una concentración de apoyo por parte del movimiento Creo. Todo esto, de una u otra forma, ¿hacia dónde inclina la balanza y cómo se podrían interpretar este tipo de expresiones públicas? El presidente de la República lo que está haciendo es poner en estado de emergencia o de excepción. Lógicamente que las medidas que vaya a tomar, yo entiendo que no tienen que ser divulgadas públicamente por razones obvias. No se le va a firmar a decir lo que él quiera o lo que el gobierno piense hacer si es que tiene por delante a una organización criminal como es la del narcotráfico. Yo entiendo que al haber mandado dispuesto que intervenga la fuerza pública, ejército y policía y todos los demás encargados de la seguridad nacional, debe haber un plan interno que no puede dársele a conocer al país totalmente por razones, repito, obvias, pero que hay un deseo terminantemente claro del Poder Ejecutivo para poner término o empezar a poner término a esta situación difícil. Esta es la realidad. El día de ayer hubo una manifestación en Quito de respaldo a él. Yo creo que eso no tiene nada de malo, porque no están prohibidas las manifestaciones pacíficas. De tal manera que él practicó esto con un sentido de respaldo a su gestión. Y el pueblo de Quito, la Plaza de la Independencia, le dio este respaldo que él está necesitando. Doctor, ayer justamente la Policía Nacional detuvo a 10 personas, 10 miembros de la organización delictiva Los Choneros, dedicados a contaminar contenedores con droga en los puertos marítimos de Guayaquil. Ahora, consultándole al comandante subrogante de la zona 8, pues estas personas que han sido aprehendidas serían brazos armados, más no o cabecillas o los líderes de estas organizaciones. ¿Qué tan difícil se hace cuando ya el negocio ilícito del narcotráfico se ha acaparado aquí en nuestro territorio? ¿Qué tan difícil se hace apuntar a encontrar precisamente a los peces gordos, a los cabecillas de estas bandas? La
captura que tienen que hacerse por parte de la fuerza pública es indispensable. Están interviniendo en forma muy efectiva de lo que estamos viendo a través de la televisión de noticias periodísticas. Se trata de detener a los principales cabecillas de esta organización criminal. Si ellos son detenidos, lógicamente, pues habrá necesidad de saber qué hace la policía, qué es lo que le corresponde hacer, determinar exactamente cuál es su función y su papel en esa banda criminal. Tratar de localizar dónde están las armas que tienen, establecer el origen de la plata, de dónde viene, para que puedan hacer lo que están haciendo, y lógicamente ir desarticulando esa banda criminal que tiene asustado al país. De tal manera que ese es uno de los objetivos principales del estado de excepción, por lo cual el pueblo ecuatoriano entiendo que está respaldando esta actitud, porque se trata de una defensa de la seguridad de todos los ciudadanos. Aquí no hay diferencia de colores, ni políticos, ni religiosos, ni sociales. La inseguridad es para todos, de tal manera que hay que superar esto con la acción conjunta, tanto del gobierno como de la ciudadanía y de los medios de comunicación, que también deben jugar un papel importante para motivar a la ciudadanía a que haga un papel preponderante en esta lucha. Esa es la que confronta el país. Ahora, otro de los cuestionamientos, 7 de la mañana con 44 minutos, es este anuncio de la unidad legal, ¿no?, que defiende la fuerza pública. ¿Esto sería suficiente o es imperante un cambio profundo quizá en leyes o combatir estos problemas delictivos de alguna otra manera? Le ruego me repita la pregunta, que no la entendí bien. Correcto. El presidente también anunció la creación o la disposición de leyes que den protección a la fuerza pública, a los agentes del orden. ¿Esto es suficiente para combatir la ola de criminalidad o se requiere también una reestructuración en leyes o alguna otra alternativa complementaria? La fuerza pública tiene la obligación de intervenir en la forma en que la ley lo dispone. Están armados, tienen armas disponibles, tienen que usar esas armas. No es correcto que un policía saque una pistola o un revólver y no lo use. Tiene que hacerlo frente a una situación de esa naturaleza. El Código Penal plantea instituciones jurídicas que se llaman la legítima defensa personal y la legítima defensa de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona puede intervenir directamente en defensa de su propia persona, cometiendo un delito de lesión o de muerte a la persona que lo está atacando en ese momento. Y lo mismo sucede cuando interviene a favor de terceros. La policía está interviniendo en este momento y la Fuerza Armada van a intervenir en función de terminar con esta criminalidad. Y para eso deben hacer uso de las armas que tienen a disposición. ¿Es suficiente la creación de esta unidad que defienda legalmente a la fuerza pública? ¿Perdón? ¿Es suficiente la creación de esta unidad legal que defiende la fuerza pública? Mire, esas son preguntas que no le puedo contestar porque son parte, para mi opinión personal, de un análisis interno del país, del Ejecutivo junto con la Fuerza Armada. No sé qué haya detrás de todo eso. Están planteando cuestiones que el país está conociendo, pero yo entiendo por razones obvias, como le dije antes, que también deben haber medidas que no tiene por qué conocer la ciudadanía y que tienen que actuar el Ejército y la Policía en función de eso que están resolviendo en el Consejo de Seguridad. No puede ser posible que todo se transmita a conocimiento ciudadano, porque los delincuentes, ladrones y organizados criminalmente no tienen por ser empapados de lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, doctor, hay dos cosas de las que debemos hablar. Primero está el tema del narcotráfico, que ya lo topamos, usted ya dio su criterio, pero también hay un notable incremento de delincuencia común. Robo a personas en distintas modalidades, sobre todo en estos últimos meses, diría yo que la modalidad de sacapintas. ¿Desde cuándo, de acuerdo a su lectura, pues se ha venido incrementando este tipo de delitos hasta llegar a este punto donde en realidad las personas ya no quieren salir de sus casas? Así de sencillo. Hay un temor grande entre la ciudadanía y no es solo una percepción, es una realidad. ¿Por qué hemos llegado hasta estos niveles? Hablando solo de delincuencia común, por el efecto de la pandemia, la pobreza, la migración, usted me dirá. El problema del país es sumamente grave, esa es la verdad.
presidente Lasso se hizo cargo de un país que tiene problemas muy serios en el aspecto ético, en el aspecto económico, en el aspecto sanitario, en el aspecto jurídico. De tal manera que no se le puede pedir a Lasso ni a ningún presidente que en 5 meses trate de arreglar toda la situación del país, que es tan grave. Este problema de la delincuencia y del crimen organizado demanda una lucha permanente, no es cuestión de 15 días, un mes o 2 meses. Tiene que planificarse algo en función de hacer en un plazo perentorio o en un plazo de mediano largo plazo, como se dice comúnmente. No es posible que las fuerzas que están interesadas en crear obstáculos al Ejecutivo le quieran exigir que en 5 meses tiene que haber ya superado todos los problemas. Esa es una locura, un absurdo o un afán obstruccionista para que el Ejecutivo no cumpla con su plan de gobierno. Efectivamente, usted nota una verdad. Hay una gran preocupación en la ciudadanía y un miedo colectivo que no se puede negar. Ya la gente no quiere salir a las calles, va a los bancos con reserva, a los centros comerciales entra con temor, etcétera, etcétera. Eso es parte de este proceso que está debidamente planificado por la criminalidad organizada. Este es un estado de guerra, hay que reconocer eso y hay que decirlo públicamente. El estado es de guerra, por eso están saliendo las Fuerzas Armadas y la policía a las calles. Entonces, cuando se está en un estado de guerra, hay que actuar como que estuviéramos en frente de batalla. Cuando va el ejército de un país a pelear en la frontera por la defensa de su integridad, lo hace con el propósito pues de liquidar el problema utilizando sus armas. Aquí es lo mismo. Entonces, quitarle a la policía la autoridad o la facultad para que pueda utilizar su arma y solamente amenace, alto, ahí no se mueva y perdóneme que le voy a disparar, eso es una barbaridad. Correcto. Entonces tiene que haber un concepto claro de qué es la legítima defensa de terceros y cuál es la función principal de la fuerza pública, es la de devolverle la seguridad a la ciudadanía. Y la ciudadanía va a respaldar esta situación. Por eso el presidente dijo con buen criterio que va a respaldar a la policía cuando actúe en la forma que tiene que actuar, si a consecuencia de ello pues ocasiona alguna situación de muerte o de heridas a una persona. Esa es la realidad y tenemos que hablar claramente, no con subterfugios. Estamos en una guerra. Eso le pasó a Colombia. De acuerdo, doctor. Usted ha dicho que toma tiempo, no es de soplar y hacer botellas, corregir todos los problemas, las falencias del país, no solo en tema de seguridad. Sin embargo, ya vimos algunos actores políticos como el ex candidato a la presidencia Andrés Arauz, que enseguida pedía que el presidente Lasso renuncie, asimismo el expresidente Rafael Correa, todo a través de sus redes sociales. ¿Cómo interpreta esos pronunciamientos de querer ya que el primer mandatario simplemente renuncie? Yo interpreto eso como un afán obstruccionista. No es la primera vez que presenciamos en el Ecuador este espectáculo. Han habido presidentes de la República que al principiar su gestión de gobierno ya tuvieron obstrucciones. En este caso concreto hay un evidente afán de obstruir la gestión de gobierno por parte de la Asamblea Nacional. Eso no admite la menor duda. Están orientados a tratar de boicotear la gestión del Ejecutivo para provocar, como dicen ya públicamente, su caída, su destitución. Ya plantean destituir al presidente de la República. Esto no puede ser. Estamos en un momento muy difícil en donde necesitamos todos arrimar el hombro. 14 años fueron de un desgobierno producto de la prepotencia, producto de la amargura del resentimiento social, de lo que los psicólogos llaman el síndrome de Idrus, en fin, una serie de aspectos que colocaron al país en una situación difícil. Encontrar el país en este momento económicamente en una situación muy grave, porque se afirma que más de 70.000 millones de dólares fueron invertidos en asuntos de carácter personal mediante el peculado, la concusión, la asociación ilícita, por lo cual están presos algunos funcionarios, perseguidos otros, prófugos la mayoría, de tal manera que existe un verdadero problema de esta naturaleza. Entonces, lógicamente, los que están enredados en estas cosas, ¿qué es lo que quieren? Tratar de cambiar la situación para que le digan más adelante que los juicios no tienen valor, que todos son inocentes, para tratar de volver a recuperar el poder. Eso no estaría bien en beneficio del país. Por eso es que sostengo yo la necesidad urgente de que haya
un mayor diálogo, que el presidente de la República cumpla con su papel de ser un gobierno de reencuentro. Lo está haciendo, pero están cerrándose de las puertas. Entonces tiene que agotar hasta el último esta intención de dialogar, porque en los países civilizados de los llamados primer mundo no hay enfrentamientos como tenemos nosotros de ejecutivo con legislativo. Hay oposición, sí, hay criterios distintos también, hay líderes políticos que están en contra de lo que dice el mandatario de turno también, pero lo hacen con altura. En los congresos de los países civilizados vemos cómo la oposición va al parlamento, lo llama al presidente, le increpa lo que tiene que hacerlo, le analiza la situación cuál es, pero en ningún momento plantean la destitución. Eso es muy grave. Los que plantean esto de destituir están cometiendo un delito, porque la ley penal determina que comete infracción penal la persona que atente contra la seguridad del Estado y contra la institucionalidad. Por lo tanto, que hay varios aspectos que analizar y que necesitamos tener suficiente paciencia y la serenidad, y por el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, para que actúe en la forma en que está actuando. Bien. Tiene equivocaciones, puede tener. Todos los seres humanos nos equivocamos, pero ¿por qué solamente estamos pendientes para tratar de ver los defectos? Es una cosa muy grave en nuestra sociedad. Se dice que fulano de tal es muy inteligente, pero surge inmediatamente el pero para descalificar a esa persona. Eso no está bien. Es parte de una idiosincrasia que perjudica el desarrollo del país. 7:55 a.m. La muerte cruzada es otra de las alternativas que se habla, se comenta, no se descarta, pero quizás sea la última opción. ¿Qué tan viable es eso? ¿Le conviene al presidente? Porque entendemos que si se disuelve la Asamblea también afecta al Ejecutivo. La Constitución de la República determina también lo que se llama en términos, la ley determina lo que se denomina la muerte cruzada. Está eso establecido en la Constitución. Pero yo creo que eso no podría ser una solución, porque da margen a una serie de aspectos colaterales que alterarían la tranquilidad del país. Hay que convocar elecciones nuevamente para presidentes y asambleístas, el desarrollo económico se paralizaría, le daríamos una visión al mundo externo que aquí no podemos entendernos, y eso determinaría que la ayuda internacional, económica y financiera se detenga, que los capitales extranjeros que podrían venir acá y los mismos nacionales no se pongan a disposición para un cambio estructural económico, de tal manera que eso crearía muchos conflictos, mucha situación difícil, y la situación económica se agravaría en vez de componerse. Entonces hay que evitar llegar hacia allá. Es necesario que haya, repito, un entendimiento de parte de todos los sectores para evitar esto que constitucionalmente está aceptado y ordenado, pero que hay que evitarlo por razones que yo anoto desde mi punto de vista. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenga un excelente día.